Bueno, vamos a empezar la unidad 3, que es de filtrado. El filtrado es una etapa la cual nos sirve para eliminar eh, rangos de frecuencias indeseadas o una frecuencia determinada indeseada, tanto eliminarla como dejarla pasar. Y también nos sirve para eliminar ruidos fundamentalmente. Sobre todo en el audífono tenemos eh, dos filtros, uno a la entrada y otro a la salida, dos filtros pasivos, luego veremos la diferencia. Este filtro pasivo se encarga de eliminar el ruido que provenga del micrófono y este filtro a la salida, desde el auricular, nos elimina todo el ruido que provenga de la circuitería que tengamos entre medias. No solamente el amplificador, sino por ejemplo el- la unidad central de procesado, la memoria, etcétera, todos esos elementos que más del auricular analógico pertenecen al auricular digital, pueden introducir una serie de ruidos debido a que las ondas electromagnéticas que hay en el medio van a interferir sobre los electrones que tengamos en nuestra circuitería y por tanto van a introducir unas corrientes indeseadas y esas corrientes van a contribuir al ruido. Y para eliminarlo, lo eliminaremos con este filtro. Luego, por supuesto, tenemos otro tipo de filtros. Estos dos en concreto son filtros pasa-baja, que luego veremos cómo se comportan, pero tenemos otro tipo de filtros, tenemos filtros selectores de frecuencias y demás, pero en el caso del audífono este tipo de filtros ya serían filtros activos que estarían dentro eh, de la unidad central de procesado. Bueno, pues como hemos comentado, eh, tenemos dos tipos de filtro, filtro pasivo y filtro activo. El filtro pasivo está compuesto por resistencias, condensadores y bobinas, y el filtro activo fundamentalmente por transistores o amplificadores operacionales. ¿Vale? Un amplificador operacional sería así. Y aquí tendríamos nuestro condensador. Luego, si es activo como si es pasivo, vamos a tener siempre o vamos a necesitar siempre un condensador. Podríamos hacerlo con una bobina, pero ya sabéis que la bobina ocupa mucho espacio y pesa mucho. Sin embargo, el condensador ocupa muy poco espacio y no pesa nada. Y ambos tienen una respuesta en frecuencia. El condensador tiene una respuesta en frecuencia y la bobina también. Por tanto, al tener los dos una respuesta en frecuencia y poder controlar esa respuesta, escogemos el condensador. Luego siempre todos los filtros van a tener un condensador. Bueno, para entender, vamos a ver el filtro pasivo y cuando veamos los transistores pues podremos ver este tipo de montaje. En- el filtro pasivo se basa fundamentalmente en lo que vimos en la primera evaluación, que era el divisor de voltaje. Que es que cuando tenemos dos resistencias en serie, si una de ellas es mucho mayor que la otra, el voltaje se va a repartir solamente en la resistencia de mayor valor. ¿Vale? Y esto es para mantener la misma intensidad de corriente en ambas resistencias. ¿Vale? Si una ejerce mucha resistencia al paso de corriente y tenemos que tener la misma intensidad, lo que tenemos que hacer es aplicar un campo eléctrico muy grande y ese campo eléctrico es el voltaje. ¿Vale? Para de esta manera poder ejercer una fuerza muy grande sobre esos electrones y que puedan atravesar esa resistencia. Pues ese fenómeno es el que ocurre en los transistores, perdón, en los filtros pasivos. Como veis, está compuesto de una resistencia y un condensador y una fuente alterna. Esta fuente alterna va a depender de la frecuencia. ¿Vale? Entonces, bueno, esta representación es equivalente a tener nuestro circuito con un micrófono, una etapa preamplificadora y después un filtro, ¿vale? Y después del filtro, o bien nos colocaremos en paralelo en la resistencia, o bien nos colocaremos en paralelo en el condensador y después y seguidamente todo el resto del circuito. Podemos tener un amplificador, lo que sea, todos los circuitos que sean, como la unidad central de procesado, lo que sea, y cerraríamos el circuito. Bueno, pues si tenemos este tipo de circuito, lo que tenemos que hacer, como hemos visto ya, es pasar la resistencia del condensador a impedancia, ya que estamos en alterna. Montamos nuestro circuito con las impedancias correspondientes. La impedancia de la resistencia
como no depende de la frecuencia, es la resistencia. Y la impedancia del condensador era menos J 1 partido por 2pi frecuencia capacidad, donde esta cantidad se llama X sub C o reactancia. ¿Vale? Todo lo que sea la parte real de las impedancias se llaman reactancia. Por tanto, esta R también la podríamos llamar reactancia. O en la bobina, la cantidad 2pi FL, esta cantidad sería la reactancia de la bobina. En este caso, XL. ¿Vale? Bueno, pues como veis, el condensador depende inversamente de la frecuencia. ¿Vale? Por tanto, si nosotros disminuimos la frecuencia, la reactancia va a aumentar. Como depende inversamente, si disminuye, esta cantidad por tanto aumenta. Al aumentar esta cantidad, que esta cantidad está en ohmios, ¿vale? Siempre las impedancias en ohmios, como si fuese una resistencia. Por tanto, al aumentar esto, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, toda la señal me va a caer aquí, porque aumenta la resistencia. ¿Okay? Si yo me coloco en paralelo mi circuito, lo que voy a obtener es que voy a dejar pasar solamente las frecuencias bajas. Al tener frecuencia baja, aumenta la resistencia del condensador. Al aumentar la resistencia del condensador, toda la señal, todo el voltaje me cae en el condensador. Y si yo me pongo en paralelo, voy a obtener toda la señal en este circuito, ya que al estar en paralelo, el voltaje aquí es igual al voltaje aquí. ¿De acuerdo? Y al contrario, si yo aumento la frecuencia o si estoy trabajando a frecuencias altas, la resistencia del condensador, la reactancia del condensador, me va a disminuir. Por tanto, toda la señal me va a quedar en la resistencia. Si yo me coloco en paralelo, también me caerá toda la señal aquí, por ejemplo en el amplificador, y podría amplificar esa señal y luego sacarla a un auricular o lo que sea. Bueno, pues en el primer caso se llama filtro pasa baja y en el segundo se llama filtro pasa alta. Si representamos esto, por ejemplo, voltaje frente a frecuencia, voy a tener que para el filtro pasa baja, que se deja pasar toda la señal para frecuencias bajas, pero llegado a una frecuencia de corte determinada, la señal se va a atenuar, ¿vale? Hasta llegar a cero. Bueno, pues esta frecuencia de corte corresponde exactamente con el 62,3%. Se puede representar la señal con voltaje, con potencia, con intensidad o en decibelios. Si lo represento en decibelios, este 62,3% corresponde con 3 decibelios. Cuando yo disminuya la señal 3 decibelios, voy a estar en la frecuencia de corte, ¿vale? Los decibelios lo veréis en la asignatura de acústica, pero bueno, en electrónica tenemos decibelios de voltaje, decibelios de potencia y decibelios de intensidad. Los decibelios de voltaje son igual a 20 logaritmo entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada en valor absoluto, ¿vale? Y el de potencia, bueno, el de intensidad es igual, 20 logaritmo intensidad de salida entre intensidad de entrada, y para la potencia sería 10 logaritmo de potencia de salida entre potencia de entrada, siendo la potencia, como os acordáis, igual a V por I. Para llegar de aquí a aquí, simplemente tendríamos que poner potencia, esta fórmula, potencia igual al voltaje al cuadrado entre R. Al poner aquí voltaje cuadrado entre R, se nos va a ir la resistencia y nos va a quedar el voltaje de entrada, el voltaje de salida y el voltaje de entrada al cuadrado. Luego podríamos sacar el cuadrado aquí y por la propiedad de logarítmico el exponente pasa multiplicando, con lo que nos quedaría 20 logaritmos del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Vale? Y para el filtro pasa alta, la representación sería atenuación para bajas frecuencias
aumentando de manera exponencial hasta llegar a una frecuencia de corte en la que, a partir de la cual consideramos que toda la señal pasa, ¿vale? Y en este caso sería para frecuencias altas. Bueno, pues también tenemos otros dos tipos de filtro, que sería el filtro pasa-baja y el filtro elimina-banda. Podemos construir un filtro pasa-banda mediante dos filtros, uno pasa-baja y uno pasa-alta, con dos resistencias y dos condensadores. Como vemos aquí tenemos un pasa-baja, ya que estamos colocando el resto del circuito en paralelo al condensador. Al colocarnos en paralelo al condensador, estamos dejando pasar las frecuencias bajas. Y luego colocamos otro condensador y otra resistencia y colocamos el resto del circuito en paralelo a la resistencia. Por tanto, estamos haciendo un pasa alta de las bajas que hemos dejado pasar. Entonces, si lo representamos gráficamente, el pasa baja y el pasa alta, nos va a quedar un pasabanda, en el cual dejamos pasar todas estas frecuencias. Como veis, es un ancho de banda muy grande. Si queremos disminuir ese ancho de banda, tendremos que construir o bien un filtro activo o bien un filtro con resistencia a condensador y bobina. Y de esta manera vamos a tener un ancho de banda muy pequeñito. Este filtro funciona de la siguiente manera. Es un circuito en serie de RCL o RLC, en el que para una determinada frecuencia, que se llama frecuencia de resonancia, el condensador y la bobina trabajan de manera simultánea. Si os acordáis, el condensador, o miraros el vídeo que hay sobre el comportamiento de bobina y condensador en corriente alterna, el condensador retrasaba el voltaje con respecto a la intensidad y la bobina retrasaba la intensidad con respecto al voltaje. Entonces, para una frecuencia determinada va a coincidir que tenemos en la bobina, por ejemplo, un voltaje a 90 grados y en el condensador un voltaje a menos 90 grados. Eso lo que va a hacer es que esos voltajes, cuando coincidan el máximo con el mínimo, se cancelen por suma, ¿vale? Entonces, al cancelarse voy a tener voltaje cero entre el condensador y la bobina. Para hallar la frecuencia de resonancia, lo que hay que hacer es igualar las reactancias del condensador y la bobina. Al igualarlo, despejamos la frecuencia a partir de ambos y obtenemos que la frecuencia de paso o frecuencia de resonancia es igual a 1 partido por 2pi raíz cuadrada de L, que es coeficiente de autoinducción de la bobina, por C, que es la capacidad del condensador. ¿Vale? Y eso lo que nos va a permitir es dejar pasar solamente una frecuencia determinada, la frecuencia de paso o frecuencia de resonancia. Para esa frecuencia, el condensador y la bobina van a entrar en resonancia y el voltaje entre ambas va a ser cero. Por tanto, si nos colocamos en paralelo a la resistencia, vamos a tener toda la señal que nos provenga del micrófono, ¿vale? Y del preamplificador. Ya la podremos amplificar, etcétera. Luego en la resistencia vamos a obtener esta señal, ¿vale? Bueno, pues para el elimina banda será justo lo contrario. Tendremos que colocarnos en paralelo entre el condensador y la bobina. Para una frecuencia determinada, lo que vamos a tener es una atenuación de la señal para esa frecuencia determinada. Bueno, y aquí tenéis dos ejercicios. Os voy a dejar dos ejercicios tipos. Esto entrará en el examen seguro, ya que es una etapa importante dentro del audífono. Me tendréis que explicar cómo funciona los cuatro tipos de filtro que hay: pasa baja, pasa alta, pasa banda y elimina banda, mediante teoría o mediante uno de estos ejercicios. En este caso nos preguntan la frecuencia de corte para un circuito con esta resistencia y este condensador y las gráficas en el caso de que lo vayamos a utilizar como pasa baja o en el caso de que lo vayamos a utilizar como pasa alta. Por supuesto será pasa baja para una determinada frecuencia de corte o pasa alta para una determinada frecuencia de corte, ¿vale? Es decir, según la configuración que tengamos aquí,
En este caso nos da 8 MHz, pues este filtro será pasa alta. Si nos colocamos en paralelo a la resistencia, pasa alta a partir de 8 MHz. No quiere decir que consideremos una frecuencia alta a partir del kilohercio. Va a ser pasa alta a partir de la frecuencia de corte. ¿Vale? No está definido para una frecuencia determinada es pasa alta y para una frecuencia determinada es pasa baja. No. Está definido según nuestra definición con la frecuencia de corte. ¿Vale? Bueno, pues la frecuencia de corte es 1 partido por 2pi RC. Esta proviene de la propia reactancia. Si os acordáis, la fórmula era esta, 2pi FC, donde esto dijimos que se representa en ohmios, pues en vez de colocar aquí la reactancia, colocamos la resistencia y de aquí despejaríamos la frecuencia. ¿Vale? Y esa es la frecuencia de corte. Luego la frecuencia de corte es 1 partido por 2pi RC. Como veis, depende de R por C. ¿Y qué era R por C? Era tau, que es el tiempo o la constante de tiempo. Y 5 tau es el tiempo de carga y de descarga, teórico, ¿vale? Luego veréis en el laboratorio que ese tiempo puede ser mayor o menor, dependiendo de muchos factores. Bueno, pues como veis, esto, el análisis adimensional está perfecto, ya que esto tiene unidades de segundo, R por C nos da segundos y la frecuencia es 1 partido por segundo, que es hercio, ¿vale? Luego está bien. Bueno, pues simplemente meter los valores de R y de C en sistema internacional, en faradio y en ohmios, y obtenemos nuestra frecuencia. Las frecuencias normalmente no se representan en sistema internacional, sino que se representan en kilohercios o megahercios, o terahercios o lo que sea. ¿Vale? Bueno, y una vez que obtenemos nuestra frecuencia de corte, simplemente representar el pasa baja con nuestra frecuencia de corte en el 62,3%, o si ponemos decibelios en 3 decibelios menos, y para el pasa alta igual, frecuencia de corte, a partir de la cual deja pasar toda la frecuencia. Y por último, mismo tipo de ejercicio para un pasabanda o una eliminabanda. Resistencia de condensador bobina, frecuencia de paso o frecuencia de resonancia y las gráficas. Colocamos la fórmula 1 partido por 2pi raíz cuadrada de L por C en sistema internacional, en henrios y faradios, y obtenemos nuestra frecuencia. Y como siempre, la colocamos en kilohercios o megahercios o lo que corresponda, siendo en este caso la frecuencia de resonancia, que coincide con el máximo de señal. ¿Vale? Este sería pasabanda, que en este caso nos colocaríamos en paralelo en la resistencia, y este sería eliminabanda, que nos colocaríamos en paralelo entre el condensador y la bobina. Bueno, pues intentar hacer estos dos ejercicios y comprobar luego el resultado otra vez y ya está. No creo que no son muy difíciles, con lo que no creo que sea necesario hacer más.